tu fe está basada en tu intelecto, y si tu fuerza está puesta en tus talentos, y te aceptas que perfecto es su plan. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde la esperanza se perdió? ¿Crees en lo que Él te ha prometido? ¿O crees en lo que dice tu emoción? Tus sueños, tus anhelos y tus expectativas, ninguna se han cumplido y te han llenado de heridas. Te pregunto yo, si tus planes son más grandes que los suyos, si tu frustración es causa del orgullo y no puedes aceptar tu voluntad, te preguntaré si tu fe está basada en tu intelecto, si tu fuerza está puesta en tus talentos y no aceptas que perfecto es su plan. Oh, la crisis produce transformación, la adversidad se opone en corazón, debes de creer, tú vas a vencer. La duda y el miedo son realidad, pero hoy tu confianza está en su verdad. Jesús es mi fe y yo creo en Él. Te pregunto yo, si tus planes son más grandes que los suyos, si tu frustración es causa del orgullo y no puedes aceptar tu voluntad, te preguntaré si tu fe está basada en tu intelecto, si tu fuerza está puesta en tus talentos y no aceptas que perfecto es tu plan. Gracias. Vamos a continuar con el tiempo más especial de nuestras reuniones, que es la prédica de la palabra de Dios, ¿no? Vamos a aprender un poco más de lo que nos dice el Señor, ¿no? Y justamente la canción, la última que puso hermano Miguel, hablaba de darle gloria y honra a nuestro Señor, ¿no? Decía que Él es nuestro creador, Él es santo, 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 y todas las galaxias, las estrellas, y nosotros también debemos darle honra y gloria a nuestro Señor, porque solo Él se la merece, solo Él es el digno de toda nuestra admiración, nuestra adoración, y también lo que cantó Daniel, ¿no? Que nuestros planes deben estar de acuerdo al Señor, no a nosotros mismos. Y todo eso nos habla de más o menos del tema de que vamos a ver hoy, y es la humildad que agrada al Señor, ¿no? Nosotros no somos, como vamos a ver en el transcurso del mensaje, nosotros no somos nada en realidad, el Señor es todo, nuestros planes, todo tiene que ir de acuerdo a lo que el Señor quiere para nuestras vidas, porque Él es el único merecedor de nuestra admiración y nuestra honra. Y nuestro deber como cristianos debe ser humildes, no orgullosos, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy en la mañana, de la humildad que agrada a nuestro Dios. Y vamos a ver primeramente que nuestra humildad debe ser con el Señor, ¿no? Y el Señor nos pide eso de nuestras vidas como cristianos. Y vamos a ir al primer versículo, que es Miqueas 6:8. Y ahí vamos a ver lo que demanda el Señor de cada cristiano. Miqueas 6:8. Y ahí el Señor nos está diciendo, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué
pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, y la tercera cosa es humillarte ante tu Dios, no humillarte ante tu Dios. Y de esto vamos a hablar, de la humillación, de la humildad que debemos tener frente a Dios, frente a los demás, e incluso con nosotros mismos. Y vamos a ver un poco de eso hoy en la mañana. Y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta mañana, por la oportunidad que tenemos de estar juntos por este medio y de escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos a que todo lo que aprendamos esta mañana se quede en nuestro corazón y lo pongamos por práctica, Señor. Ayúdanos a ser humildes, primeramente, al escuchar tu palabra y aceptarla, lo que viene de ti, Señor, es tu palabra, Señor. Te damos gracias una vez más por tu fidelidad, por tu amor, Señor, y también por el ejemplo que tú nos das como ser humildes. Te damos gracias por esta reunión y te pido que me ayudes también a impartir tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, primeramente, como vimos ahí en Miqueas, el profeta ahí está diciendo que el Señor lo que manda de nosotros, en la tercera cosa que vimos, es humildad ante el Señor. O sea, tú, hermano, hermana, si nosotros no somos humildes con el Señor, mucho menos vamos a ser humildes ante los demás, ¿no? Porque, como dijimos al principio, el Señor es el único, el Dios todopoderoso, Dios creador del universo. Y si ante tan grande ser que es nuestro Dios no podemos ser humildes, ¿cómo vamos a ser humildes ante nuestros iguales, ante los humanos? ¿No? Entonces no hay manera. Entonces lo primero, pues puse como primer punto con el Señor. Entonces eso es prioridad. Primeramente debemos ser humildes con el Señor, ante su presencia, ante su majestad, ante su grandeza. Por eso es importante esto de ser humildes. Y vamos a ver otro versículo también, Santiago 4. Santiago 4, el versículo 10. Vamos a ir en sus Biblias a Santiago 4:10 y también Manuel está poniendo el versículo, ¿no? Santiago 4:10. Es un versículo cortito, pero muy útil. Dice la palabra del Señor: humillaos delante del Señor. Esa primera parte, humillaos delante del Señor, lo que estamos hablando. Y la segunda parte dice: y Él os exaltará. Muchas veces queremos ser exaltados, queremos tener tal vez el reconocimiento humano, queremos tener reconocimiento de otras personas, pero aquí el Señor dice que si tú te humillas, si nos humillamos delante del Señor, Él nos va a exaltar. Y más bien, como vamos a ver más adelante, si nosotros somos orgullosos, el Señor nos va a humillar, ¿no? El Señor nos va a quitar aún el poco orgullo que tenemos para humillarnos. Porque Él es un Dios humilde y vamos a ver el ejemplo de nuestro Salvador, el ejemplo supremo de humildad. Pero primeramente aquí el Señor dice en Santiago: humillaos delante del Señor. Sujétense, en otras palabras, tenemos que sujetar nuestra voluntad, nuestros gustos, tal vez nuestra vida misma ante el Señor. Eso es humillarse. Humillarse es reconocer que el Señor es nuestro Dios, que nosotros le debemos todo al Señor. Eso es humillarse. Y si no estamos haciéndolo eso, si estamos más creyendo en nosotros mismos, en nuestras habilidades y lo que podemos hacer más que en el Señor, entonces estamos en pecado. Estamos en pecado de orgullo. Debemos ser humildes, como el Señor fue humilde. Debemos ser humildes con el Señor y delante del Señor. De eso también nos habla Primera Pedro. Primera Pedro, un libro más allá. Primera Pedro 5, versículo 6. Estamos viendo acerca de humillar, que es un mandamiento, ¿no? Y vamos a ver ahí en 1 Pedro 5,
6 y vamos a leer desde el versículo 5. ¿No? Este versículo habla un poco más en contexto, habla a los jóvenes también, ¿no? Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos, ahí incluye todos, ¿no? Los padres, hijos y mujeres, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios va a resistirte si tú eres orgulloso. Y qué feo es ser resistido, que el Señor te resiste y te haga a un lado, ¿no? Dios resiste, los tiene a un lado, a los orgullosos, a los soberbios, como dice este versículo. Pero, y lo contrario es que Él da gracia, da el favor a los humildes. Y más adelante, versículo 6, humillaos pues, basado en esto, que Dios resiste a los soberbios y da gracia, debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. A veces nos sentimos, ¿no? Todo bajoneados, todo desanimados, pero es tal vez porque el Señor, estamos tal vez pasando pruebas, tal vez es porque el Señor quiere que seamos humildes ante su presencia. Tal vez el Señor quiere enseñarnos como le enseñó a Job, como enseñó, vamos a ver el ejemplo de Nabucodonosor también, como el Señor tuvo que humillar a personas para transformarlos a su imagen, para que ya no sean orgullosos, ¿no? Y más bien sean humildes. En tu vida, pregúntate, hermano, hermana, si estás en este momento pasando por alguna prueba y tu orgullo se ha tenido que ir abajo, tal vez el Señor te quiere enseñar eso, ¿no? Que no seamos orgullosos, porque Dios nos va a resistir, como dice su palabra. No vamos a tener el favor del Señor, pero si tú eres humilde, si tú eres una persona, un cristiano, un hijo de Dios que pone al Señor en primer lugar y a los demás antes que ti, tú vas a tener el favor y la gracia del Señor, como dice en ese versículo. Y Él te va a premiar o Él te va a recompensar a su tiempo, como dice este versículo, para que los exalte cuando fuere tiempo. Entonces este tema de la humildad es bien importante porque no vas a poder ser usados por el Señor si no somos humildes. El Señor Jesús fue humilde y vamos a ver su ejemplo más adelante. Fue humilde ante el Señor, fue humilde ante los demás y el Señor se agradó en él. El Señor lo exaltó, como dice este versículo, cuando fue tiempo. Y el Señor va a volver, ¿no? Un día, ya no como un siervo, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a llevarnos al cielo. Entonces es importante esto, seamos humildes primeramente con el Señor, humillemos nuestro corazón ante el Señor. Y segunda cosa, debemos ser humildes también en nuestra relación con los demás. Efesios 4. Vayan a Efesios 4, versículo 1. Los dos primeros versículos de Efesios 4. Ahí dice Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como quien, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Entonces aquí Pablo está diciendo, yo estoy preso aquí en el Señor, con el Señor cuando él estaba escribiendo esta carta, él estaba preso por causa de predicar el Evangelio. Él dice, yo les ruego, les insisto que ustedes anden como cristianos, anden como hijos de Dios. Ustedes fueron llamados a ser hijos de Dios. Ustedes deben andar como un hijo de Dios debe andar. Y dice cómo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, dice, con paciencia los unos a los otros. Muchas veces sabemos, ¿no? Todos conocemos personas que son tal vez difíciles de soportar, ¿no? Pero aquí el Señor te dice, no importa eso, tú tienes que ser humilde y manso. Dice soportándoos.
Si tu hermano tiene algo en contra de ti, si tu jefe en tu trabajo es una persona que siempre está renegando y mandándote y humillándote, nosotros debemos soportarlo con amor, dice, y con paciencia. Cuán difícil es ser paciente en estos tiempos, ¿no? Cuando todos queremos que ya se hagan las cosas. Pero el Señor nos dice, si tú quieres agradarme, si tú quieres ser humilde y quieres andar como es digno de tu vocación, digno de ser hijo de Dios, tú vas a ser humilde ante los demás. Y no vas a ser soberbio, no vas a quererte ir encima de los demás, sino vas a tener paciencia con los otros. Si alguien te está haciendo algo, haciendo daño, nuestra actitud como cristianos debe ser con amor y paciencia ante esa persona. ¿Qué más podemos ver? Filipenses 2:3. Filipenses capítulo 2, el versículo 3. Dice ahí, Pablo dice en esta carta, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Orgullo, ¿no? Exaltándonos a nosotros mismos, tal vez. Dice, antes bien, en vez de hacerlo con contienda y vanagloria, hacer todo esto con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice luego en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a leer un poquito más después de este mismo versículo. Pero dice la primera parte, nada hagáis por contienda por gloria, sino por humildad. Y dice algo importante, que muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, nosotros no lo hacemos. Dice, considerando o estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros. ¿No? ¿Quién hace eso? Una persona que agrada al Señor, una persona que es humilde, va a hacer eso, va a considerar a los demás como si fueran más superiores a nosotros mismos. ¿No? Y eso es clave. Si como cristianos creemos que somos superiores a otros hermanos o a otras personas, incluso en nuestra familia, en nuestro trabajo o en la universidad, nosotros estamos haciendo lo contrario que dice la palabra del Señor. Aquí dice claramente, nosotros debemos pensar que nosotros somos inferiores a los demás. Y no estamos diciendo aquí que tienes que bajonearte y, y considerarte que eres lo más bajo de la sociedad y todo, ¿no? Pero lo que está diciendo aquí el Señor es que tienes que considerar que los otros son superiores a ti mismo, ¿no? Que los otros tienen prioridad sobre ti. Digamos, tú tienes que servir a otros. El Señor mismo vino para servirnos, siendo rey, siendo creador del universo. Él no vino para ser servido, sino Él vino para servir. Lo mismo debemos hacer con nosotros. Si usted piensa que usted es mejor que los demás, va a ser difícil que sirvamos al Señor y sirvamos a los demás, ¿no? Porque vamos a estar orgullosos y vamos a decir tal vez, ¿quién es Él para que yo le esté sirviendo? ¿Quién es Él para que yo le esté ayudando? ¿No? Yo tengo más cosas más importantes que hacer. Pero aquí dice la palabra, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando por lo que yo tengo, por lo que yo necesito en este momento, sino también dice por lo de los otros. Si tú tienes una necesidad, tal vez, y esto es bien difícil hacerlo, pero si tú tienes una necesidad y tu hermano también tiene una necesidad, según este versículo, ¿qué deberíamos hacer? Incluso servir primero o suplir la necesidad de ese hermano o esa persona antes que la nuestra, ¿no? Y esto solo lo vamos a hacer si realmente nos humillamos ante el Señor y rendimos nuestra vida y nuestro servicio al Señor. Si no, no lo vamos a poder hacer en nuestras propias fuerzas, ¿no? El ser humano es orgulloso de por sí, ¿no? Siempre estamos siendo orgullosos, pero el Señor quiere lo contrario, que otros sean superiores a nosotros
y que nosotros podamos ver por las necesidades de otros antes que las nuestras, ¿no? Entonces eso hagamos, eso es lo que quiere el Señor, es la humildad que agrada a nuestro Dios. Vamos a ver un versículo más en Colosenses. Colosenses 3:18. Colosenses 3:18 y 19. Otra área en la que tenemos que ser humildes. Dice aquí la palabra del Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Esta palabra sujeta quiere decir estar bajo la autoridad del marido, ¿no? Y esto primeramente va a tocar a las mujeres, ¿no? Tal vez me miren mal después. Pero las esposas, dice, tienen que estar bajo la autoridad del esposo. La misma Biblia dice, y no es que Dios es un Dios machista, nada de eso, sino que esta es la voluntad del Señor, que la mujer esté bajo la autoridad del hombre, porque el hombre está bajo la autoridad del Señor. El hombre va a dar responsabilidad, va a dar cuentas a Dios por lo que él hace en su hogar, hablando de los maridos. Pero la mujer va a dar responsabilidad también al Señor, pero también a su marido. Y aquí dice bien claro, están sujetas como conviene en el Señor. Si, hermanas, si ustedes están siendo humildes como estamos viendo ahora, si tienen esta humildad que agrada al Señor, ustedes van a estar bajo la autoridad de su marido, ¿no? Aunque su marido sea lo peor. El Señor no dice aquí, no pone condiciones, ¿no? No dice si es que tu marido es bueno, si es que es el mejor marido, está sujeta. Dice está sujeta. Y ese es un mandamiento, dice como conviene en el Señor. Si tú estás andando, hermana, en el Señor, tú automáticamente vas a ser humilde y vas a querer sujetarte a tu marido. Si no estás andando como conviene en el Señor, va a ser difícil para ti sujetarte. Incluso no lo vas a querer hacer, ¿no? Y esto lamentablemente vemos mucho en nuestra sociedad ahora, desde que empezó todo este movimiento del feminismo, ¿no? La mujer quiere ser superior al hombre, ¿no? Pero la palabra dice aquí que las mujeres deben estar sujetas. Y se ven, ¿no? Muchos ejemplos de mujeres, de esposas que salen, digamos, a la calle y más paran con sus amigas y se olvidan de las cosas de la casa, ¿no? Y hay otro versículo, la mujer dice sabia, edifica su casa, ¿no? Pero la que no es sabia, la derriba. Entonces esto es importante. Ser humildes para las mujeres que tienen maridos, ser humildes. Y en su sujeción a sus maridos se va a demostrar que ustedes son humildes ante el Señor. Ahora el otro lado de la moneda, maridos, dice el versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Otra vez, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Este mandamiento, amar, primeramente, tiene dos cosas aquí la responsabilidad del marido. La mujer era sujeta a su marido. El marido dice primeramente, amar. Y esto yo creo que es más grande responsabilidad amar que sujetarse, ¿no? Amar demanda sacrificio, primeramente, ¿no? Cuando usted ama a alguien, usted va a tener a esa persona, como vimos en Santiago, perdón, en Filipenses, como vimos en Filipenses, uno se debe considerar a otras personas superior. Si tú amas a tu esposa, maridos, ustedes van a considerar que su esposa es superior como a ti mismo. Entonces te vas a sacrificar, vas a hacer lo posible para llevar un matrimonio bueno ante el Señor. Entonces, amar es más todavía responsabilidad. Entonces, maridos, ustedes tienen una responsabilidad más grande. Ustedes van a dar cuentas al Señor. Vamos a dar cuentas. Yo también ya soy marido. Vamos a dar cuentas al Señor por nuestros actos. Cómo tratamos a nuestras esposas.
los tratamos con amor o como dice ahí, ásperos. Somos ásperos con ellas. Ahí dice la palabra claramente, no seáis ásperos. Esa palabra ásperos quiere decir toscos o torpes, ¿no? O tratarles mal verbalmente, incluso físicamente. Entonces, ¿cómo debemos tratar a las mujeres, nuestras esposas? Como dice otro versículo, como vaso frágil, ¿no? ¿Cómo agarramos un vaso? Y aquí yo tengo un vaso de vidrio. ¿Cómo tratamos al vaso de vidrio? No lo hacemos caer a propósito, ¿no? Sino que lo cuidamos porque sabemos que es delicado y que una caída al piso, listo, se fue el vaso. Lo mismo debe ser con nuestras mujeres, nuestras esposas. Debemos tratarlas así, con cariño, con delicadeza, para que no se rompan. Entonces esto es importante, maridos, amen a sus mujeres, no importa cómo sean ellas también. Aquí tampoco pone condición para nosotros los maridos, no dice si tu esposa es bonita, si te hace bien la comida o límpiala bien la casa, amala. Dice amar y punto. Y también no seas áspero con ella, aunque ella sea áspera contigo, tú tienes que hacer lo que dice aquí, agradar a tu Dios, no seas áspero con ella y punto, ¿no? Entonces son palabras fuertes tal vez, pero el Señor aquí nos enseña que esta es la humildad que agrada al Señor. Si nosotros somos humildes, vamos a hacer lo que dice estos dos versículos, casadas y también los maridos. ¿Qué más podemos ver en cuanto a la humildad que agrada al Señor? Vamos a ver en 1 Pedro 3. Vamos a 1 Pedro 3, versículo 3. Primera Pedro 3, 3. Otra vez hablando a las mujeres, dice, y yo también aplicaría esto a los hombres, ¿no? Pero dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? En ese tiempo, las mujeres, especialmente que tenían dinero, que se ponían en el cabello, se ponían cosas de oro, se hacían sus peinados con cosas de oro. ¿Para qué? Para llamar la atención, ¿no? Para las personas que eran orgullosas hacían eso, para llamar la atención de los demás. Los ricos, ¿cómo se vestían? Como dice ahí, vestidos lujosos, ¿no? Tenían sus túnicas con lujo, anillos de oro y todo eso. Pero aquí el Señor nos está diciendo a través de Pedro que eso no debe ser lo importante. No debemos llamar la atención hacia nosotros mismos. Como vimos al principio, debemos llamar la atención ¿a quién? A nuestro Dios. Todo lo que hagamos debe reflejar que somos hijos de Dios y para que los otros puedan ver algo diferente en nosotros y agradar y buscar a nuestro Dios. Entonces aquí, hombres y mujeres, más que nuestra apariencia en cuanto a ropa y cosas así, para llamar la atención, debemos decir, dice aquí, que nuestro debe ser más importante el corazón, dice el interno, el incorruptible, que es de grande estima delante de Dios. Para Dios, tú eres de estima, tu corazón es de estima, preciosa para el Señor. El Señor busca tu corazón, no busca Él tu ropa, ¿no? Y es algo importante aquí muchas veces. Aquí en nuestra sociedad vemos, ¿no? Cómo las mujeres y también los hombres ahora visten como sea, ¿no? Mostrando su cuerpo, las mujeres, los hombres con ropa que también muestra cosas del hombre. Esto no agrada al Señor. Entonces, hermanas, hermanos, vistámonos como corresponde, como hijos de Dios, no mostrando cosas de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es solo para el Señor y para nuestras esposas o esposos. Entonces, seamos cuidadosos cómo nos vestimos, cómo demostramos nuestra humildad a través de eso. Si tú quieres ser humilde, como estamos viendo, una humildad que agrada al Señor, tú vas a vestirte de acuerdo a lo que el Señor quiere, sin vestidos ostentosos, sin llamar la atención a ti mismo.
porque esto no es agradable al Señor. Más bien preocupémonos por lo que es interno, por nuestra comunión con el Señor, nuestra comunión con los demás, como por obedecer su palabra. Esto es importante, nuestra forma de vivir debemos ser así. Ahora vamos a ver el ejemplo de Cristo. Estamos hablando de la humildad. ¿Y qué mejor ejemplo de nuestro Salvador? En Mateo 11, 29. Vamos al primer evangelio ahí, Mateo 11, versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que dice el versículo siguiente, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué nos dice aquí el Señor? El Señor está dando aquí el ejemplo. Dice, lleven mi yugo sobre vosotros. Aprendan de mí, yo soy manso, yo soy humilde de corazón. Y dice ahí una recompensa, hallaréis descanso para vuestras almas. Si tú eres humilde, si somos humildes y mansos de corazón como lo fue nuestro Salvador, vamos a hallar paz, vamos a hallar descanso, vamos a hallar gozo y bendición en nuestras almas. Y dice el Señor mismo ahí, porque mi yugo es fácil, es ligera mi carga. Entonces, el Señor mismo está diciendo, no es difícil, ¿no? Aprender del Señor. El Señor fue humilde y fue manso hasta la muerte, y dice muerte de cruz, ¿no? Él fue obediencia al Señor, fue humilde, pasó por lo más bajo, que fue ser crucificado desnudo en la cruz. Si Él hizo todo esto, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Por qué no podemos ser humildes y mansos ante el Señor y ante los demás? Y no es difícil. El Señor mismo le está diciendo, si el Señor está diciendo eso es porque no es difícil. Solo depende de nosotros. Tal vez lo malo es que nosotros tenemos el orgullo muy alto. Somos muy orgullosos, por eso nos cuesta. Pero si dejamos ese orgullo a un lado, hacer lo que el Señor nos dice va a ser más llevadero, va a ser más fácil. El yugo del Señor va a ser más fácil. Y vas a poder ser humilde ante tu Dios y ante los demás, si sigues el ejemplo de Cristo. Veamos una cosa más del ejemplo de Cristo, Marcos 10:45. Ahí el siguiente evangelio, el siguiente libro, Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre, nuestro Señor, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y miren lo que dice el versículo 44, el que de vosotros quiera ser primero, será siervo de todos. No, aquí estamos viendo en contexto Juan y Santiago le están pidiendo al Señor, ¿no? Le dicen en el versículo 37, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿No? Hasta ahí llegó el orgullo de Santiago y Juan. Nosotros nos queremos sentar cuando estés en tu trono, yo a tu derecha y Santiago a tu izquierda. Pero el Señor les reprende y le dice, no sabéis lo que pedís, ¿no? Y más adelante sigue hablando de la humildad y dice, sabéis que sos los que son tenidos por gobernantes de las naciones en seguridad de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y otra vez el Señor Jesús dando su ejemplo. Él vino para ser servido. Tenemos el ejemplo, ¿no? Vimos en una de las prédicas el Señor cómo lavó los pies de los discípulos. Se humilló para lavar los pies sucios de los discípulos. Lo mismo quiere que el Señor que hagamos, que nos humillemos para servir y no para ser servidos. Como humanos siempre queremos ser servidos, ¿no? Queremos que la gente nos atienda.
¿no? Queremos ir, vamos al banco y queremos ser, que nos atiendan primero a nosotros, ¿no? No queremos esperar. A cualquier cosa queremos que nuestras esposas o nuestros esposos nos sirvan. Pero ¿qué dice aquí el Señor? Él ha venido para ser servido. No para ser servido, sino para servir. Lo mismo debemos hacer como cristianos, como hijos de Dios, debemos buscar servir, más que ser servidos. Y esto demuestra humildad en nuestro corazón, ¿no? Es la humildad que agrada al Señor, es servir a otros antes que ser servidos nosotros mismos. Vamos a ver dos cosas más. El primero, el Señor usa. Si tú quieres ser usado por el Señor, vas a ser humilde. Vamos a ver Salmos 25. El Salmo 25 dice esto, de ser, que el Señor usa a que se humilde. Salmo 25, el versículo 8 y 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el salmista? Enseñará a los pecadores el camino, es una cosa. Encaminará a los humildes y enseñará a los mansos. ¿Tú quieres ser enseñado por el Señor? ¿Queremos como hijos de Dios ser instruidos por el Señor, usados por el Señor? Entonces debemos ser humildes. ¿No? Debemos tener esta humildad que agrada al Señor. Si queremos ser realmente usados por el Señor y queremos ser instruidos por la palabra del Señor y ser de bendición para otros, entonces seamos humildes. Y la última cosa que tenemos que reconocer, para ser humildes y no orgullosos, debemos reconocer que somos nada. No somos nada. 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, 28. Vamos ahí a 1 Corintios, el primer capítulo, versículo 28 y 29. Incluso del de 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Vamos a saltar un poquito ahí. Lo débil del mundo escogió Dios. Versículo 28, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Entonces, ¿qué ha escogido Dios? ¿Qué ha escogido? Lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado. ¿Sabes qué, hermano? Y tú y yo somos escogidos por Dios. Si tú y yo somos salvos, somos hijos del Señor, el Señor nos ha escogido con un propósito, para servirle y para ser sus hijos y para ser de bendición a otros. Entonces, está claro, si somos tú y yo somos escogidos por el Señor, ¿qué dice aquí? Que lo necio, lo vil, lo débil y lo menospreciado escogió Dios. Entonces, en otras palabras, ¿qué somos tú y yo? Somos eso, ¿no? Somos débiles, somos viles, somos menospreciados y somos necios muchas veces. Pero el Señor aún así nos escogió, ¿no? Gloria sea a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios que a pesar que somos tan malos, somos tan viles y débiles, el Señor nos quiere usar. Pero el Señor no nos va a usar hasta que seamos humildes y dejemos nuestra soberbia y nuestro orgullo a un lado. Y dice el versículo 29, Él escogió todo esto, nos escogió a nosotros siendo todo esto, a fin o con el propósito, dice, de que nadie se jacte en su presencia, que nadie se enorgullezca en la presencia del Señor. Si el Señor hubiera escogido lo mejorcito del mundo, podríamos decir, el Señor me escogió a mí porque soy lo mejor, porque soy el mejor, el más capo, el más fuerte, el más inteligente. Entonces nos jactaríamos en nosotros mismos y eso no agrada al Señor. El Señor más bien nos escogió porque éramos lo peor.
No somos nada, no merecemos nada del Señor y aún el Señor nos escogió y el Señor quiere usarte, quiere usarme, quiere usarnos para su honra y su gloria, pero primero tenemos que ser humildes, ¿no? Dejar el orgullo a un lado. Vamos a ver el ejemplo de Nabucodonosor, rapidito aquí de Daniel. Vamos a ir al capítulo 4 de Daniel. Daniel capítulo 4. Y no vamos a leer todo el capítulo, ¿no? Pero por el contexto, Nabucodonosor era un rey que tenía todo. Un rey que tuvo riquezas, el rey de Babilonia. Y dice el versículo 30, vamos a ver el orgullo de Nabucodonosor. Él estaba paseándose, dice, por el palacio real. Y dice él, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué nos dice este versículo? Claramente que Nabucodonosor era un rey orgulloso. Estaba diciendo, yo edifiqué, yo hice todo esto con mi poder, para mi majestad, para mi orgullo, para mi gloria. Y dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, el Señor. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, con los bueyes te apacentarás. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Wow, qué castigo para Nabucodonosor por su orgullo, ¿no? El Señor le dice, tu reino va a ser quitado de ti. Vas a andar como una bestia. Dice, como a los bueyes te van a apacentar, te van a dar pasto a comer. Y dice más adelante, ¿no? Que le crecieron el cabello, le creció uñas como una bestia y anduvo en el campo como loco. Y dice el Señor aquí, todo esto va a pasar, te va a pasar a ti hasta que, hasta que reconozcas que el Altísimo, Jehová, tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Qué humillación tuvo que pasar Nabucodonosor, ¿no? Por ser orgulloso. El Señor le dijo, hasta que no reconozcas que yo soy tu Dios, que yo soy el que te da este reino, vas a estar en esta condición de humildad. Hermano, no esperemos hasta que el Señor nos agarre y nos ponga en esa situación de humildad para que dejemos de ser orgullosos. El Señor, como Él dice aquí, Él hace lo que Él quiere, porque Él es soberano. Entonces tengamos cuidado de no ser así, orgullosos como Nabucodonosor, sino dale la gloria al Señor, porque el Señor te va a humillar, si Él quiere. Pero que vemos el cambio aquí, el versículo 37. Si van al mismo capítulo, al versículo 37. El Señor, Nabucodonosor tuvo que reconocer, bendijo, dice el Altísimo, un versículo más adelante, atrás. Y el versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Wow, qué versículo, ¿no? Qué cambio. El versículo 30 que vimos y el versículo 37 parecen dos personas diferentes. ¿No? Y Nabucodonosor dijo, reconoció en esta última parte del verso, él puede humillar a los que andan con soberbia. Él mismo, por experiencia propia, este rey dijo, el Señor me humilló, el Señor puede hacerlo, si Él quiere humillarte. Entonces yo no quiero que me pase lo que pasó a Nabucodonosor, ¿no? Y no creo que nadie aquí quiera lo mismo. Entonces aprendamos a tener esta humildad que agrada al Señor y no seamos como el rey Nabucodonosor, sino seamos como Cristo, que Él demostró verdadera humildad que agrada al Señor. Él nunca fue orgulloso.
No seamos así, no seamos como Nabucodonosor, sino seamos como el Señor, humildes, porque esto es lo que agrada al Señor. Y el último versículo que vamos a ver va a ser el ejemplo de Juan. Juan 3:30. Y con eso vamos a terminar. Juan capítulo 3, versículo 30. Aquí está hablando Juan el Bautista, un hombre que también era humilde. Y aquí Juan dice, es necesario que Él crezca, refiriéndose a Jesús, pero que yo mengue, que yo disminuya, que yo esté abajo, pero que el Señor crezca, que el Señor sea exaltado, que el Señor sea glorificado y yo me mantenga abajo. Esta debe ser nuestra oración, podríamos decirlo. Debe ser nuestra petición y nuestro deseo cada día. Es necesario que el Señor crezca, el Señor reciba la gloria y la honra y que yo disminuya y que el Señor me use para su honra, no para mi propio beneficio, sino para su reino, para su gloria. Entonces tengamos, hermanos, hermanas, esta humildad que agrada al Señor. Vimos varias áreas, ¿no? De cómo ser humilde, en qué áreas estamos fallando. Pregúntate a ti mismo, preguntémonos en qué áreas de nuestra vida estamos fallando en cuanto a la humildad. Y cambiemos eso. No esperemos que el Señor nos tenga que humillar para enseñarnos con mano dura cómo ser humildes y no orgullosos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más por tu palabra que hemos visto esta mañana, que tú nos enseñas a través de ella cuál es la humildad que te agrada, Señor. Cómo debemos ser humildes, Señor. Ayúdanos a tenerte siempre como ejemplo a ti, Señor. También otros hombres en la Biblia, ¿no? Juan el Bautista, por ejemplo, Moisés, que fueron hombres humildes. Pero ayúdanos a tenerte a ti primero como ejemplo, que tú te humillaste hasta lo sumo por nosotros. Ayúdanos a ser agradecidos y ser humildes también como tú lo eras, Señor. Ayúdanos a tener a los demás por encima de nosotros para servirlos. Ayúdanos a servirte a ti, Señor, y que todo esto pueda ser de beneficio para tu reino, para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos a ser humildes, toca nuestros corazones en cuanto a estas áreas que hemos visto para agradarte, Señor, con la humildad que te agrada a ti, Señor. Te pido una vez más por cada hermano aquí presente, tú puedes bendecir su vida, ayudarles y que ellos puedan te poner en su corazón también agradarte en cuanto a este tema de la humildad. En el nombre del Señor Jesús te pido todo esto. Amén.